¿Cuándo fue que malinterpretaste completamente una situación romántica? Historia completa. Mi celular vibró con una notificación de WhatsApp que decía: fuiste añadido a Galanes de Sexto. El grupo lo había creado Amelia Garza, la chava más popular de toda la prepa. Recuerdo el momento exacto en que pasó. Estaba sentado en mi lugar de siempre, en la esquina del fondo de la biblioteca de la escuela, esa que da al estacionamiento. Desde ahí podía ver quién entraba y salía sin que nadie se diera cuenta de que los estaba observando. Mi libro de cálculo estaba abierto en una página de derivadas que bien podría haber estado en griego antiguo, porque la neta no le estaba poniendo nada de atención. Fue entonces cuando mi celular se iluminó sobre la mesa, junto a mi botella de agua a medio tomar y la barrita de granola que llevaba mordisqueando la última hora. Antes de que pudiera procesar qué estaba pasando, antes de que mi cerebro alcanzara a entender lo que veían mis ojos, un mensaje apareció en el chat grupal. Ok. Aquí están todos los chavos de sexto semestre. ¿Quién me va a llevar a la graduación? Esas palabras me miraban fijamente desde la pantalla estrellada de mi celular. Esa grieta que se le hizo hace 2 meses cuando se me resbaló del bolsillo en la clase de deportes. Un patrón de telaraña que cubría la esquina inferior izquierda y que a veces hacía difícil leer las notificaciones. Pero no tenía la lana para reemplazarlo. Y la verdad, hasta me gustaba un poco. Hacía que mi celular fuera distintivo, no solo otro rectángulo negro como el de todos los demás. Mientras estaba ahí sentado, en la biblioteca de la prepa, con el zumbido de las luces fluorescentes sobre mi cabeza y el olor a libros viejos mezclado con desesperación adolescente en el aire reciclado, mi tarea de cálculo quedó completamente olvidada. Abandonada, como un barco que acaba de ver un iceberg. Amelia. Solo ver su nombre hizo que algo se me apretara en el pecho. La chava que había estado observando desde el otro lado de la cafetería durante 3 años. La que se sentaba en su mesa cerca de las ventanas con los otros populares. Esos que parecían brillar con una luz invisible que los marcaba como los elegidos. La chava cuya risa podía distinguir en un pasillo lleno de gente a 20 metros de distancia. Ese sonido brillante y genuino, no como las risas falsas que otras chavas hacían para impresionar a alguien. A ella nunca había logrado decirle más que un con permiso cuando nos cruzábamos en los pasillos. Y esas 2 palabras generalmente salían como un murmullo que seguro ni escuchaba. Esto tiene que ser un error. Murmuré para mí mismo. Mi voz apenas audible en la zona de silencio de la biblioteca, donde solo el tecleo suave y alguna tos ocasional rompían el silencio. Empecé a revisar la lista de miembros del grupo con el pulgar, mi corazón latiendo más fuerte con cada nombre que reconocía. Diego, el capitán de básquetbol, con beca para el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Manejaba un jeep que siempre estaba lleno de gente riendo. Emiliano, el presidente de la sociedad de alumnos, que daba discursos en las asambleas que de verdad hacían que la gente escuchara, en lugar de estar viendo sus celulares. Rodrigo, alias Rigo, el que organizaba esas fiestas legendarias en la casa de fin de semana de sus papás en Valle de Bravo, de las que todo mundo hablaba por semanas. Fiestas a las que, claro, yo nunca había sido invitado y probablemente nunca lo sería. Y de alguna manera, inexplicablemente, imposiblemente, yo, Mateo Cortés, el que pasaba el recreo en el salón de cómputo trabajando en proyectos de programación y escribiendo ensayos para aplicar a la universidad, cuyo mayor logro fue sacar el mejor promedio de la generación, algo que no impresionaba a nadie excepto a mis papás y a mi orientador vocacional, el que tenía exactamente 2 pares de jeans y rotaba las mismas 5 playeras, el que nunca había ido a una fiesta que no fuera un cumpleaños familiar o un evento escolar obligatorio. Las respuestas empezaron a llover de inmediato, como si alguien hubiera abierto una compuerta y toda la confianza de los chavos de sexto semestre se derramara. Yo jalo. Rentamos una limusina Tuxedo, escribió Diego, seguido de emojis. Ya tengo mi traje. Nos veríamos increíbles juntos, dijo Emiliano, seguido de un emoji de músculo, uno de fuego y uno de esos de brillitos que siempre usan las chavas. Vi cómo mi estómago se hundía más con cada mensaje, mientras 15 tipos diferentes hacían sus ofertas, cada una más segura que la anterior. Cada uno era un recordatorio de lo mucho que yo no pertenecía a esa conversación. Hablaban de reservaciones en restaurantes carísimos, de los contactos de sus papás, de planes para el after de la graduación que involucraban yates y suites de penthouse, cosas que yo solo había visto en las películas. Mi pulgar flotaba sobre el teclado, temblando ligeramente. No sabía si eran los nervios o las 3 tazas de café que me había tomado para mantenerme despierto en las clases de la mañana. Escribe algo, lo que sea. Solo demuestra que existes, que no eres un error en la Matrix. Un nombre aleatorio que se coló en una lista donde no tenía nada que hacer. Pero, ¿qué demonios podía decir yo que compitiera con promesas de limusinas, fiestas en Valle de Bravo, viajes en helicóptero y mesas en Pujol? ¿Qué tenía yo para ofrecer? ¿Un aventón en el Versa de mi mamá, con la luz de check engine que llevaba 6 meses prendida? ¿Una cena en el Italianis para el que tenía una tarjeta de regalo? Vamos, Mateo, échale ganas. Tira el anzuelo, dijo mi mejor amigo, Santi, su voz interrumpiendo mi espiral de autocompasión mientras jalaba la silla junto a la mía y se inclinaba para leer sobre mi hombro. Claramente, su propia tarea había sido abandonada a favor de ver este desastre desarrollarse en tiempo real. Estaba a la mitad de un ensayo de literatura sobre Pedro Páramo, pero al parecer mi humillación era más interesante que el realismo mágico. Ni siquiera sabe quién soy, dije, sin levantar la vista del celular, viendo cómo llegaban más mensajes, cada chavo intentando superar al anterior. Empezaron a publicar fotos de sus coches, sus cartas de aceptación del TEC, de la Anáhuac y del ITAM, sus fotos de perfil profesionales que parecían sacadas de un portafolio de modelos. Entonces, ¿por qué estás en el grupo?
Preguntó Santi. Esa era exactamente la pregunta que había estado gritando en mi cabeza desde que vi la notificación. Esa era la pregunta del millón, ¿no? Revisé mis contactos. Busqué en la A hasta que encontré su nombre. O más bien, hasta que no lo encontré. Ni siquiera éramos amigos en WhatsApp. Nunca habíamos intercambiado números. Yo no la seguía en Instagram y ella no me seguía a mí. ¿Cómo demonios consiguió mi número? ¿Cómo sabía que existía lo suficiente como para agregarme a este grupo? El chat seguía explotando como un espectáculo de fuegos artificiales que no terminaba. Mensaje tras mensaje iluminando mi pantalla. Ahora empezaron a aparecer fotos, tipos publicando sus mejores ángulos, tomas cuidadosamente seleccionadas que parecían planeadas, filtradas y aprobadas por un comité. Sus coches brillando en las cocheras, sus cartas de aceptación a universidades de prestigio, casualmente mostradas como si las tuvieran a la mano, sus logros atléticos y premios académicos, y todo lo que los hacía dignos de ser considerados. Amelia respondía a cada uno con emojis de fuego, y, puede ser. Qué interesante, y, ay, qué lindo. Dándoles a todos el suficiente ánimo para mantenerlos enganchados, jugando con todos ellos como una maestra de la pesca con múltiples cañas en el agua. Escribí. Hola. Creo que me agregaron por error. Lo leí. Lo odié. Borrar. Demasiado patético. Demasiado dispuesto a rendirme antes de intentarlo. Escribí. Me encantaría llevarte. Lo leí. Lo odié aún más. Borrar. Demasiado directo, demasiado atrevido. Como si de verdad pensara que tenía una oportunidad. Escribí. Soy Mateo. De la clase de Historia Universal. Lo leí. Quise aventar el celular al otro lado de la biblioteca. Borrar. Como si ella necesitara un recordatorio de cuál Mateo era. Como si hubiera tantos Mateos en su vida que necesitara ayuda para llevar la cuenta. Pasaron 20 minutos mientras yo estaba ahí, congelado, mis dedos flotando sobre el teclado como un pianista que olvidó la partitura. 30 minutos. Las sugerencias se volvieron más elaboradas con cada minuto que pasaba, escalando hasta lo absurdo. Alguien ofreció un viaje en helicóptero a la fiesta, con todo y foto de él junto a lo que podría ser el helicóptero privado de su familia, o podría ser Photoshop. Honestamente, no podía distinguirlo. Otro tipo dijo que su papá podía conseguirles una mesa en Pujol, el restaurante imposible de reservar en Polanco, que tenía una lista de espera de 3 meses y costaba más por persona que el seguro de mi coche por un mes. Ya manda algo, güey. Me urgió Santi, picándome en el hombro. Como si eso de alguna manera fuera a darme valor. Como si el contacto físico pudiera transferir su confianza natural a mi cuerpo lleno de ansiedad. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Lo peor? Podía pensar en unas 50 cosas, cada una más horrible que la anterior. Humillación pública frente a todos los chavos populares de sexto. Convertirme en un meme. Que le tomaran screenshot a mí me interesa y lo publicaran en todas las redes sociales con emojis de risa. Ser conocido por el resto del semestre como ese güey que pensó que tenía una oportunidad con Amelia Garza. El don nadie iluso que no sabía leer el ambiente. Pero Santi tenía razón, aunque no quisiera admitirlo. Había pasado 3 años siendo invisible para ella. 3 años observándola desde lejos como un acosador de quinta. 3 años imaginando conversaciones que nunca tendríamos y escenarios que nunca pasarían. ¿Qué tenía que perder que no hubiera perdido ya por tener demasiado miedo de intentarlo? Escribí. Me interesa. Y le di a enviar antes de poder detenerme. Antes de que mi cerebro pudiera anular a mis dedos. Antes de que el sentido común pudiera prevalecer y salvarme de mí mismo. El chat se quedó en silencio. Ni un mensaje nuevo durante 1 minuto completo. Que, en tiempo de chat grupal, se sintió como una eternidad. Como si el mundo entero hubiera dejado de girar y todos estuvieran conteniendo la respiración colectivamente. Luego 2 minutos. Mi mensaje estaba ahí, desnudo, solo y patético. Sin siquiera un emoji para suavizarlo o hacerlo parecer casual. Solo 2 palabras que de alguna manera lograban transmitir exactamente lo inadecuado que era. Vi cómo los avatares de todos empezaban a aparecer en el chat. Esas pequeñas caricaturas que mostraban quién estaba leyendo activamente. Mi estómago se hundió más con cada uno. Diego lo vio. Emiliano lo vio. Rigo lo vio. Todos lo vieron. Los 15 tipos que estaban infinitamente más calificados que yo para llevar a la chava más popular de la prepa a la graduación. ¿Quién es Mateo?, preguntó Rigo. Casi aventé mi celular al bote de basura junto a mi mesa. Casi borro WhatsApp por completo. Casi pido mi cambio de escuela o me mudo a otro país o finjo mi propia muerte. Ni siquiera sabían quién era yo. Era tan invisible que incluso en un chat grupal donde mi nombre estaba literalmente en la lista, no sabían quién era. Nadie, respondió Diego, y esa única palabra se sintió como un cuchillo deslizándose entre mis costillas. Debe ser un error del sistema. Un error. Ni siquiera una persona. Solo un glitch. Amelia finalmente escribió algo, después de lo que parecieron horas. Pero que probablemente fueron solo otro minuto o 2. Respuestas interesantes, chavos, déjenme pensarlo. Y luego, nada. Me dejó en visto. Podía ver el indicador de leído, las 2 palomitas azules junto a mi mensaje. Mientras ella seguía respondiendo a los demás con comentarios coquetos y bromas internas que yo no entendía. Referencias a cosas que habían pasado en fiestas a las que nunca había asistido y conversaciones de las que nunca había sido parte. Quería salirme del grupo. Tocar ese botón de salir del grupo y fingir que esto nunca pasó. Borrar este momento de la existencia. Pero eso lo haría peor. Mucho peor. Todos verían el mensaje de Mateo salió del grupo en el chat y sabrían que me había rendido. Sabrían que no pude manejar el rechazo. Que ni siquiera podía quedarme en un chat grupal sin salir corriendo con la cola entre las patas. Pasó 1 hora. La hora más larga de mi vida. Más larga que cualquier clase de cálculo,
visita a la Secretaría de Movilidad, o cena familiar donde mis tíos me preguntan por mis planes para la universidad. El chat se calmó mientras los chavos se iban a sus entrenamientos de básquet, o al trabajo, o a lo que sea que hagan los populares con sus tardes. Yo me quedé en la biblioteca, sentado en ese mismo lugar junto a la ventana, mirando mi celular hasta que me ardieron los ojos, preguntándome si debería disculparme por entrometerme en su conversación, por atreverme a pensar que pertenecía al mismo grupo que Diego, Emiliano, Rigo y todos los demás tipos que encajaban en el mundo de Amelia de una manera que yo nunca podría. Entonces, una notificación de mensaje privado apareció en la parte superior de mi pantalla. Un pequeño banner que hizo que mi corazón se detuviera por completo. De Amelia Garza. De repente, el celular se sintió pesado en mis manos, como si pesara 20 kilos en lugar de unos pocos gramos. Me temblaban las manos mientras lo abría. Mi dedo se resbaló en la pantalla 2 veces antes de que lograra tocar la notificación. Se me atoró la respiración en la garganta. Finalmente, he estado esperando que me mandes un mensaje por 3 años, Mateo. Me quedé mirando la pantalla, leyendo las palabras una y otra vez, seguro de que estaba leyendo mal, seguro de que era un error del autocorrector o un mensaje destinado a alguien más. Mi cerebro se negaba a procesar lo que mis ojos estaban viendo. Otro mensaje. ¿Sabes cuántas veces he intentado empezar una conversación contigo? ¿Cuántas veces he pasado junto a tu mesa en el salón de cómputo esperando que me saludaras? Y otro más. Literalmente creé todo este grupo de WhatsApp solo para tener una excusa para hablarte. Agregué a todos esos otros güeyes para que no fuera tan obvio. Toda mi comprensión de la realidad cambió, como si alguien hubiera inclinado el eje de la Tierra. ¿Espera qué? Escribí de vuelta, mis dedos torpes sobre las teclas, cometiendo errores tipográficos que tuve que corregir 2 veces. Me gustas desde primero de prepa, cuando me ayudaste con ese proyecto de historia. Pero nunca pareciste interesado. Nunca me volteaste a ver. ¿Primero de prepa? ¿El proyecto de historia? Lo recordé de repente. Nos habían puesto como pareja para una presentación sobre la Guerra Fría. Yo había estado tan nervioso que apenas podía hablar, pero había hecho la mayor parte de la investigación porque estaba demasiado ansioso para contribuir de otra manera. Ella pareció agradecida, pero asumí que era solo cortesía. Solo ella siendo amable con el niño raro y callado con el que le había tocado trabajar. Te veo todo el tiempo, escribí. Simplemente no pensé que supieras que existía. La verdad salió mucho más fácil a través de una pantalla de lo que jamás podría haberlo hecho en persona. Dios. Somos un par de idiotas, ¿verdad? Entonces, ¿eso es un sí para la graduación? Definitivamente es un sí. Bien, ahora salte de ese grupo, lo voy a borrar. Fue agotador fingir que me importaba la limusina de Diego. Me quedé sentado, mirando esos mensajes durante lo que pareció una eternidad. Leyéndolos una y otra vez, como si parpadeara, podrían desaparecer o cambiar a algo que tuviera sentido con mi comprensión del universo. Mis manos seguían temblando cuando le respondí, preguntándole si estaba hablando en serio. Si esto era algún tipo de broma pesada que no estaba entendiendo, porque mi cerebro no podía procesar cómo era posible que yo le gustara a Amelia Garza todo este tiempo, mientras yo estaba convencido de que era invisible para ella. Su respuesta llegó al instante. La pequeña burbuja de escribiendo. Apareció y desapareció en menos de 2 segundos. 100% en serio. He estado esperando una eternidad a que me notaras. Lo leí 3 veces más. Mi corazón hacía esta cosa extraña en la que se sentía demasiado grande para mi pecho, y entonces le puse el celular en la cara a Santi, tan fuerte que casi le pego en la nariz. Me lo arrebató de las manos y sus ojos se abrieron como platos mientras leía los mensajes, haciéndose más grandes con cada línea. Y entonces, literalmente saltó de su silla, haciendo un ruido extraño y emocionado. Mitad risa, mitad grito. Todos en la sección de silencio voltearon a vernos. La señora Reina, la bibliotecaria, apareció de la nada, como si tuviera algún tipo de radar detector de ruido, con el dedo ya presionado sobre los labios en ese gesto universal de shh. Santi se volvió a sentar, pero rebotaba en su asiento como un niño chiquito al que le acababan de decir que irá a Disneylandia. Me agarró del brazo y me sacudió. Mientras susurraba demasiado fuerte sobre cómo él lo sabía, él sabía que había algo raro con ese grupo de WhatsApp. La señora Reina caminó hacia nuestra mesa con los brazos cruzados, mirándonos por encima de sus lentes de esa manera que tienen las bibliotecarias cuando están decidiendo si echarte o solo darte una advertencia. Santi se disculpó, pero no podía dejar de sonreír. Y luego empezó a decir que necesitábamos planear la pedida perfecta para la graduación, aunque Amelia ya había dicho que sí, porque aparentemente eso es lo que hace la gente. Hacen estos grandes gestos públicos con cartulinas y flores y cosas así. Le dije que ella ya había dicho que sí, 2 veces, que eso parecía suficiente. Pero él insistió en que eso no contaba porque fue por mensaje de texto. Y todo el mundo sabe que los mensajes de texto no cuentan para eventos importantes de la vida. Recuperé mi celular y abrí el chat grupal una última vez. Miré todos esos mensajes de Diego, Emiliano, Rigo y todos los demás. Todas sus ofertas seguras y promesas caras, sentadas ahí como evidencia de un mundo al que yo no pertenecía. Amelia me había dicho que me saliera del chat, que lo iba a borrar, que estaba harta de fingir que le importaba la limusina de Diego. Toqué el icono de configuración y presioné el botón de salir del grupo. El chat desapareció de mi pantalla, como si nunca hubiera existido. En segundos mi celular vibró con una notificación. No pude evitar revisar qué pasó después de que me fui. Diego había publicado. Supongo que no pudo con la competencia, pero no me importó. Ni un poquito, porque tenía mensajes privados de Amelia, preguntándome cuándo podíamos hablar en persona. Preguntando si estaba libre después de clases. Preguntando si nos veíamos en el café cerca de la prepa. Escribí sí antes de poder sobrepensarlo. Quedamos de vernos ahí a las 3:30, después de que terminaran las clases.
Sonó la campana para la 5ª hora. De alguna manera logré llegar a literatura y luego a cálculo, pero te juro que no tengo memoria de lo que pasó en ninguna de las dos clases. Mi cerebro estaba atascado en modo de repetición, reproduciendo los mismos pensamientos una y otra vez. Las últimas 2 horas del día se prolongaron eternamente. Cada minuto se sintió como una hora. Pasé toda la clase de cálculo mirando mi hoja de trabajo en blanco con una sonrisa estúpida en la cara, en lugar de resolver derivadas. El profe Castro pasó junto a mi escritorio durante el tiempo de trabajo independiente y se detuvo. Miró mi hoja completamente vacía, y luego mi cara. Me preguntó si me sentía bien, si necesitaba ir a la enfermería o algo así, porque al parecer me veía raro. Le dije que estaba bien, que solo estaba teniendo un buen día. Me dio esa mirada de complicidad, como si entendiera algo que yo no, y se alejó negando con la cabeza. Cuando sonó la campana final, prácticamente corrí a mi casillero. Agarré mi mochila y me dirigí al café, a 3 cuadras de la escuela. Me sudaban las manos y no dejaba de limpiármelas en los jeans, tratando de calmarme y actuar normal. Aunque nada en esta situación era normal. El café era un lugar pequeño, con muebles disparejos y arte local en las paredes, que siempre olía a espresso y canela. Donde había pasado incontables tardes haciendo tarea, solo, en una mesa de la esquina. Cuando entré, Amelia ya estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana. Me saludó con la mano y una sonrisa brillante que hizo que se me revolviera el estómago. Crucé el café, sintiendo que todo el mundo me estaba mirando aunque probablemente a nadie le importaba. Y me senté frente a ella, en la silla vacía que había guardado. Estar así de cerca de ella, en la vida real, teniendo una conversación de verdad en lugar de verla desde el otro lado de la cafetería, o cruzarme con ella en el pasillo, se sentía completamente irreal, aterrador y maravilloso, todo al mismo tiempo. Tenía un cuaderno morado frente a ella y un café helado a medio terminar. Estaba jugando con la envoltura del popote, doblándola en cuadritos diminutos. Empezó a hablar de inmediato, como si hubiera estado conteniendo todas estas palabras durante años y finalmente estuvieran saliendo a borbotones. Me contó toda la historia. Cómo se había fijado en mí en primero de prepa, cuando nos tocó hacer el proyecto de historia sobre la Guerra Fría. Cómo me había quedado después de clases 3 días diferentes para ayudarla a entender la línea del tiempo y todos los eventos. Recordé esas tardes en la biblioteca. Lo nervioso que estaba. Cómo había hecho la mayor parte de la investigación porque estaba demasiado ansioso para hacer cualquier otra cosa útil. Yo había asumido que ella pensaba que yo era solo el nerd que hacía todo el trabajo porque ella estaba demasiado ocupada con sus amigos populares como para que le importara la calificación. Pero dijo que le había impresionado la paciencia que tuve. Cómo le expliqué todo claramente, sin hacerla sentir tonta. Cómo la escuché de verdad cuando hacía preguntas. En lugar de solo soltarle un rollo como hacía la mayoría, dijo que fue entonces cuando empezó a ponerme atención. A notarme en los pasillos y en las clases que compartíamos, tratando de encontrar la manera de volver a hablarme después de que terminó el proyecto. Amelia admitió que había intentado varias veces en los últimos 3 años empezar una conversación conmigo, que había pasado junto a mi mesa en el salón de cómputo al menos una docena de veces, esperando que yo levantara la vista y la saludara, que había tratado de cruzar miradas conmigo en el pasillo entre clases. Sentí que se me calentaba la cara al darme cuenta de lo que estaba diciendo, porque yo sí la había visto pasar. Sí la había notado en los pasillos, pero siempre había desviado la mirada o me había ido rápido, porque estaba tan convencido de que ella no sabía que yo existía, que nunca consideré que ella pudiera querer hablar conmigo. Literalmente había huido de las oportunidades de conectar con ella porque estaba demasiado asustado y demasiado seguro de que una chava como ella no estaría interesada en un tipo como yo. Se rió cuando le confesé esto. Pero no fue una risa mala. Fue más como si no pudiera creer que ambos hubiéramos sido tan estúpidos durante tanto tiempo. Luego me explicó que Regina, su mejor amiga, le había ayudado a idear lo del grupo de WhatsApp. Después de que Amelia se pasó la mayor parte del año quejándose de que yo no la pelaba, sin importar lo que hiciera. Regina le había sugerido crear una situación en la que yo tuviera que responder, donde no pudiera simplemente desviar la mirada o irme, y el grupo de la invitación a la graduación, con todos esos otros tipos, fue el plan que se les ocurrió. Todo el asunto con Diego, Emiliano y Rigo, y todos los demás, era solo una actuación, solo una forma de hacer que pareciera menos obvio que, en realidad, estaba tratando de llamar mi atención. Específicamente, nos quedamos ahí sentados, hablando durante 2 horas. Sobre todo. Y la conversación fluyó tan fácil que ni se sintieron como 2 horas. Me contó sobre sus planes para la universidad. Cómo estaba aplicando para estudiar ciencias ambientales porque quería trabajar en programas de conservación. Y me enteré de que es voluntaria en un refugio de animales todos los fines de semana. Algo de lo que nadie en la escuela habla, porque supongo que no encaja con la imagen de chava popular que todos tienen de ella. Hablamos de nuestras películas favoritas y descubrimos que a ambos nos encantan las películas independientes raras que nadie más ha oído hablar. Y que ambos odiamos las kermés de la escuela por la misma razón. Son ruidosas, sin sentido, y preferiríamos estar literalmente en cualquier otro lugar. Me preguntó sobre mis proyectos de programación y pareció realmente interesada. Hacía preguntas de verdad, en lugar de solo asentir cortésmente. Y me encontré explicándole cosas sin sentir que la estaba aburriendo. Cuando finalmente revisé mi celular, eran casi las 6 de la tarde. Tenía 3 llamadas perdidas de mi mamá preguntándose dónde estaba. Me despedí de Amelia afuera del café. Ambos nos quedamos parados ahí, torpemente, por un segundo. Antes de que me abrazara, caminé a casa en una especie de trance extraño, donde todo se veía diferente. Como si el mundo entero se hubiera movido ligeramente. Cuando llegué a casa, mi mamá estaba en la cocina haciendo la cena. Inmediatamente notó que algo era diferente. ¿Qué te pasó?, preguntó.
Andas con una sonrisa de menso, como si estuvieras loco. Le conté sobre Amelia, el grupo de WhatsApp y la graduación. Y se emocionó más de lo que la había visto en mi vida. Inmediatamente sacó su celular para buscar lugares de renta de trajes y preguntó sobre reservaciones para cenar y si necesitábamos coordinarnos con otras parejas. Pasé toda la noche mensajeándome con Amelia. Conversaciones larguísimas sobre todo, desde nuestras canciones favoritas hasta lo que queríamos estudiar en la universidad. Y cada vez que mi celular vibraba, sentía esta sacudida de energía, como si hubiera tocado un cable de alta tensión, pero en el buen sentido. Mi mamá seguía pasando por la puerta de mi cuarto con una sonrisa enorme en la cara. Ocasionalmente asomaba la cabeza para preguntar si quería botana o si estaba bien. Y yo sabía que solo estaba emocionada de verme así de feliz, pero también era un poco vergonzoso tenerla encima de esa manera. Casi no dormí esa noche. Mi cerebro no se callaba. Seguía repitiendo la conversación del café y leyendo nuestros mensajes de texto, y pensando en cómo mañana, en la prepa, todo sería diferente. Cómo la gente me vería con Amelia y sabría que, de alguna manera imposible, ella me había elegido a mí, por encima de Diego, Emiliano, Rigo y todos los demás. A la mañana siguiente, llegué a la escuela temprano, mucho más temprano de lo habitual. Y me dirigí directamente al salón de cómputo, donde siempre comía mi lunch. Dejé mi mochila en mi mesa de siempre, en la esquina, cerca del closet de los servidores, donde el wifi llegaba mejor. Saqué mi celular para mandarle un mensaje a Amelia, pero ella ya me había enviado uno, preguntándome dónde me sentaba normalmente para el lunch. Cuando le dije que en el salón de cómputo, respondió con una carita feliz y un ok. Te veo ahí. Empezó la hora del lunch. Me senté ahí, comiéndome el sándwich que mi mamá me había preparado, tratando de concentrarme en el proyecto de programación en el que había estado trabajando durante semanas. Un programa que podía clasificar archivos de datos y organizarlos automáticamente. Pero mis ojos no dejaban de mirar hacia la puerta cada pocos segundos. Entonces Amelia entró. Llevaba su lonchera y su cuaderno morado. Escaneó el salón hasta que me vio. Saludó con la mano y se dirigió directamente a mi mesa, como si fuera la cosa más natural del mundo. Jaló la silla frente a mí y se sentó. Me preguntó en qué estaba trabajando, y empecé a explicarle el programa mientras ella sacaba su lunch, asintiendo como si de verdad entendiera de lo que estaba hablando, aunque era cosa bastante técnica. Unos 10 minutos después, Diego y Rigo pasaron por el salón de cómputo, probablemente de camino a la cafetería, y ambos se detuvieron en seco cuando vieron a Amelia sentada en mi mesa. La cara de Diego hizo esa cosa en la que sus cejas se levantaron y su boca se abrió ligeramente, como si acabara de presenciar algo que rompía las leyes de la física. Y Rigo de hecho dio un paso hacia atrás para volver a mirar por la puerta, como si necesitara confirmar lo que estaba viendo. Amelia notó que la estaban mirando y solo le saludó con la mano. Casual. Totalmente relajada, como si no hubiera nada raro en que la chava más popular de la escuela estuviera comiendo en el salón de cómputo con el tipo al que habían llamado error del sistema apenas ayer. Se quedaron ahí parados unos segundos más, antes de que Diego negara con la cabeza y siguieran caminando. Escuché a Rigo decir algo que sonaba como una pregunta, pero no pude entender las palabras. Santi apareció unos 5 minutos después. Su rutina habitual de lunch, primero pasar a las máquinas expendedoras por unas papitas y un refresco. Cuando entró y vio a Amelia en nuestra mesa, toda su cara se iluminó, como si alguien le acabara de decir que la Navidad iba a pasar 2 veces este año. Prácticamente corrió hacia nosotros, tiró su mochila al suelo y jaló la tercera silla de nuestra pequeña mesa. Inmediatamente empezó a contar una historia sobre cuando estábamos en séptimo y yo traté de impresionar a una chava haciendo una voltereta hacia atrás desde los pasamanos. Aterricé de espaldas, sacándome todo el aire con tanta fuerza que no pude respirar como por 30 segundos. Sentí que se me calentaba la cara mientras contaba la historia, agregando todos esos detalles vergonzosos sobre cómo me quedé ahí, boqueando como un pez, mientras la chava y sus amigas solo me miraban fijamente, pero Amelia se estaba riendo, de una manera que no se sentía para nada mala. Más bien como si se estuviera riendo conmigo, no de mí. Ella contraatacó con su propia historia, sobre cuando estaba en octavo, con brackets y lentes, e hizo la prueba para el equipo de voleibol, aunque nunca había jugado antes. Y durante las pruebas fue a rematar la pelota y le falló por completo, cayendo de frente y deslizándose de panza por el suelo del gimnasio, mientras todas la veían. A Santi le encantó esa historia y no paraba de pedir más detalles. Y pronto, estaban intercambiando momentos vergonzosos de la secundaria como viejos amigos. Y me di cuenta de que esto estaba saliendo bastante bien, que Amelia encajaba en este espacio que siempre había sido solo mío y de Santi. Al día siguiente, Regina, la mejor amiga de Amelia, apareció en nuestra mesa del lunch. Se acercó lentamente, como si no estuviera segura de si tenía permiso de estar allí, sosteniendo su charola y mirando de mí a Amelia. Preguntó si podía sentarse. Dijo que tenía curiosidad por conocer al tipo del que Amelia no había dejado de hablar en los últimos 3 años. Amelia puso los ojos en blanco, pero estaba sonriendo cuando le dijo a Regina que se sentara. Regina se acomodó en la cuarta silla de nuestra mesa, e inmediatamente empezó a hacerme preguntas sobre mis proyectos de programación. Preguntas reales que demostraban que de verdad estaba escuchando las respuestas, no solo siendo educada. Quería saber si alguna vez había hecho un sitio web, si sabía cómo hackear los sistemas de la escuela. Le dije que no, si podía ayudarla a arreglar su laptop que se seguía congelando. Y me encontré explicándole cosas técnicas de una manera que tenía sentido para alguien que no era una persona de computadoras. Durante la siguiente semana, más amigos de Amelia empezaron a aparecer en el salón de cómputo durante el lunch. No todos a la vez, sino gradualmente.
una o dos personas nuevas cada día, hasta que nuestra pequeña mesa de la esquina se había expandido para incluir sillas jaladas de otras mesas. Aprendí que a Regina le encantaban los videojuegos, que otra chava llamada Sofía sabía más de películas de Marvel que yo, que un tipo llamado Javier estaba aprendiendo a tocar la guitarra él solo con videos de YouTube y quería consejos sobre los mejores canales de tutoriales. Eran solo personas normales, que resultaban ser más sociales que yo, que sabían cómo hablar con extraños y no se ponían ansiosos en multitudes. Pero no eran los populares intimidantes que yo había construido en mi cabeza. Hacían preguntas genuinas sobre cosas que yo sabía. Escuchaban cuando yo explicaba cosas. Me incluían en conversaciones sobre películas, música y planes de fin de semana. El jueves Emiliano me detuvo en el pasillo entre la tercera y cuarta hora. Se salió del flujo de estudiantes que se movían entre clases para llamar mi atención. Se veía incómodo, cambiando su peso de un pie a otro. Y entonces dijo que quería disculparse por llamarme nadie en el grupo de WhatsApp. Que no lo dijo en serio. Que solo estaba tratando de presumir delante de todos. Me quedé ahí parado un segundo sin saber qué decir, porque una parte de mí todavía estaba dolida por ese comentario. Pero aferrarme al enojo parecía estúpido ahora que todo había salido tan bien. Le dije que estaba bien, que no había problema, que lo entendía. Pareció aliviado y dijo nos vemos antes de irse a su siguiente clase. Ese fin de semana Daniel, el hermano mayor de Santi, vino de la universidad por las vacaciones de Semana Santa. Apareció en casa de Santi el sábado por la mañana, mientras Santi y yo estábamos jugando videojuegos en su sótano. Daniel es 2 años mayor que nosotros. Ya había terminado su primer año en la universidad en otra ciudad, y tenía esta forma segura de moverse por el mundo, que viene de estar lejos de casa y descubrir cómo hacer las cosas por tu cuenta. Se sentó en el sillón junto a nosotros y preguntó por la graduación. Y cuando le dijimos que yo iba a ir con Amelia, puso esa cara de ya me la sé y empezó a dar consejos. Dijo que la clave era hacer que Amelia se sintiera especial, sin esforzarse demasiado por impresionar a sus amigos. Que las chavas se dan cuenta cuando estás fingiendo o montando un espectáculo. Que lo mejor que podía hacer era simplemente ser yo mismo y concentrarme en hacerla feliz. Nos contó sobre su propia graduación, 2 años atrás. Cómo se había estresado porque todo fuera perfecto. Y terminó siendo un desastre porque estaba tan enfocado en seguir un plan, en lugar de simplemente disfrutar la noche. Escuché todo esto mientras Santi pausaba el juego, y la verdad me hizo sentir mejor sobre todo el asunto. Menos presionado por competir con la limusina de Diego o la fiesta en la casa de Valle de Rigo. El sábado siguiente, llevé a Amelia al Museo de Arte en el centro. Algo que había querido hacer durante años, pero nunca había tenido con quién ir que realmente lo disfrutara. Pasamos la primera hora en la sección clásica, viendo pinturas del Renacimiento. Amelia señalaba detalles en los fondos que yo nunca había notado. Y luego nos movimos a la sección contemporánea, donde estaban todas las cosas modernas y raras. Había una escultura que parecía que alguien había tomado teléfonos viejos de disco y los había derretido juntos, en una masa retorcida de plástico y metal. Nos quedamos parados frente a ella probablemente 20 minutos, discutiendo qué creíamos que significaba. Amelia dijo que era sobre cómo la tecnología de la comunicación se había convertido en este enredo que conectaba a todos, pero que también complicaba todo. Y yo pensé que era más sobre la nostalgia de tiempos más simples, cuando los teléfonos eran solo teléfonos y no estos aparatos que controlaban nuestras vidas enteras. Nunca nos pusimos de acuerdo en la interpretación, pero estuvo bien. La discusión en sí fue divertida, y me gustó escuchar cómo funcionaba su cerebro. El lunes, en la prepa, estaba caminando por la cafetería durante mi hora libre cuando escuché a unas chavas del grupo habitual de Amelia hablando. Sus voces se oían por la puerta abierta. Una de ellas preguntaba por qué Amelia estaba saliendo conmigo, en lugar de con alguien como Diego, diciendo que no tenía sentido, que Diego se iba al TEC de Monterrey y tenía su vida resuelta. Antes de que pudiera decidir si seguir caminando o decir algo, la voz de Amelia interrumpió, clara y tajante. Les dijo que prefería a la gente genuina por encima de la gente que solo era popular. Que poder lanzar bien una pelota o dar un buen discurso no convertía a alguien en una buena persona. La conversación se detuvo después de eso, y yo seguí caminando, sintiendo este calor en el pecho que no tenía nada que ver con la vergüenza, y todo que ver con el hecho de que Amelia me había defendido, sin siquiera saber que yo estaba allí para escucharlo. Santi y yo fuimos a ver trajes el siguiente fin de semana, con Daniel, quien insistió en que fuéramos a una tienda de trajes de verdad, en lugar del lugar de renta barato del centro comercial. Mi mamá me había dado dinero que había estado ahorrando, diciéndome que quería que me viera bien para mi graduación, que me sintiera seguro. Terminé con un traje azul marino que de hecho me quedaba bien, en lugar de colgarme como ropa prestada. Daniel me ayudó a elegir una corbata que combinara con el color del vestido de Amelia, del cual Regina me había pasado el dato en secreto por mensaje, y cuando me probé todo el atuendo y me miré en el espejo, de hecho me sentí bien con mi aspecto. Quizás por primera vez en mi vida, Amelia y yo empezamos a estudiar juntos para los exámenes finales. Nos veíamos en la biblioteca después de clases, 3 días a la semana, para hacernos preguntas y repasar apuntes. Y descubrí que ella era mucho mejor en química que yo. Me explicaba los enlaces moleculares y las ecuaciones de reacción de maneras que finalmente tenían sentido en mi cerebro, mientras yo le ayudaba con los problemas de cálculo, mostrándole los atajos y patrones que hacían las derivadas y las integrales más fáciles de resolver. Hacíamos un buen equipo, intercambiando conocimiento, y empezamos a inventar trucos de memoria ridículos para ayudarnos a recordar fórmulas y fechas, como convertir la fórmula general La Chicharronera en un rap, o crear una historia sobre personajes históricos teniendo una cena para recordar el orden de los eventos. Estudiar era divertido, en lugar de estresante. Y me di cuenta de que esperaba con ansias esas sesiones de biblioteca tanto como nuestras citas reales.
Solo estar cerca de ella y ver cómo su mente resolvía problemas. 3 semanas antes de la graduación, me desperté una mañana y me di cuenta de que llevábamos casi 2 meses saliendo. Pero nunca le había hecho una propuesta formal para la graduación. Obviamente íbamos a ir juntos. Hablábamos de eso constantemente. Hacíamos planes y coordinábamos atuendos. Pero nunca había hecho el gesto grande, con cartulinas o flores o cualquiera de esas cosas de las que la gente sube videos a internet. Se lo mencioné a Santi en el lunch, y me miró como si le acabara de decir que se me olvidó cómo respirar. Insistió en que esto era completamente inaceptable. Que Amelia merecía una pedida real, incluso si ya había dicho que sí 2 veces. Que todo el mundo hace la cosa pública ahora y que sería raro si yo no lo hacía. Traté de argumentar que parecía inútil, dado que ya íbamos a ir juntos. Pero Santi no me dejó en paz. Sacó su celular y empezó a mostrarme videos de propuestas de graduación súper elaboradas. Tipos escribiendo cosas con velas, o contratando flash mobs, o rentando espectaculares. Le dije que no había forma de que yo hiciera algo tan loco. Estuvo de acuerdo, pero dijo que tenía que hacer algo memorable. Algo que se sintiera personal para nosotros, en lugar de genérico. Pasamos el resto del lunch dando ideas, y la mayoría eran terribles. Santi sugirió que programara algo en el sitio web de la escuela, lo que probablemente me costaría una suspensión. Pensé en hacer algo en la cafetería, pero la idea de tanta gente mirando hacía que me dieran ganas de vomitar. Entonces Santi mencionó la biblioteca, el lugar donde todo empezó, con esa notificación de WhatsApp. Y de repente, supe exactamente qué hacer. Después de clases, fui a buscar a la señora Reina, la bibliotecaria. Estaba acomodando libros en la sección de referencia y levantó la vista cuando me acerqué. Le expliqué lo que quería hacer. Le pregunté si estaría bien montar algo en el gran ventanal que daba al pasillo, durante la hora libre de Amelia la próxima semana. La señora Reina sonrió. Dijo que le parecía muy tierno, que nos había notado estudiando juntos y que estaba feliz de ayudar. Me dijo que podía ir temprano esa mañana para prepararlo todo, y ella se aseguraría de que nadie lo molestara antes de que Amelia lo viera. Pasé la siguiente semana planeándolo todo, haciendo listas y revisándolas 2 veces, como un obsesivo. Necesitaba libros. Libros que deletrearan la palabra grad, de graduación. Y tenían que ser lo suficientemente gruesos para pararse derechos en el alféizar de la ventana y ser visibles desde el pasillo. Fui a la biblioteca todos los días después de la escuela y busqué en los estantes, buscando los libros perfectos. Para la G, encontré un diccionario de geografía enorme. Para la R, agarré un atlas que mostraba todos los países del mundo. Para la A, encontré un anuario viejo y grueso. Para la D, usé un diccionario masivo que pesaba como 5 kilos. El signo de interrogación fue más difícil, pero finalmente encontré un libro sobre puntuación que tenía un signo de interrogación gigante en la portada. Practiqué acomodándolos en casa usando libros de mi cuarto, arreglándolos y rearreglándolos hasta que pudiera hacerlo rápido y se vieran bien. Santi vino el martes por la noche para ayudarme a ensayar y me tomó el tiempo con su celular. 3 minutos para acomodar los 5 libros, más un pequeño ramo de flores que iba a poner al lado. El jueves por la mañana, llegué a la escuela 1 hora antes, con mi mochila llena de libros. La señora Reina me dejó entrar a la biblioteca. Trabajé rápido, poniendo cada libro en la ventana, exactamente como lo había practicado. La luz de la mañana entraba por el cristal, e hizo que se viera aún mejor de lo que había imaginado. Agregué las flores al final. Unas flores moradas que combinaban con el color favorito de Amelia. La señora Reina se echó para atrás, lo miró y me dijo que estaba perfecto. Que cualquier chica tendría suerte de recibir una propuesta así. Le di las gracias y me fui antes de empezar a sobrepensar todo y mover el arreglo. Durante la tercera hora, Santi le mandó un mensaje a Amelia, diciéndole que checara algo súper padre en la ventana de la biblioteca. Yo estaba en cálculo en ese momento. No me podía concentrar en nada. Mi pierna rebotaba debajo del escritorio y no dejaba de revisar mi celular, aunque sabía que ella no respondería de inmediato. 20 minutos después de empezada la clase, mi celular vibró. Un mensaje de Amelia. ¿Tú estás detrás de lo de la ventana de la biblioteca? Escribí sí, y le pregunté si le había gustado. Respondió con como 15 emojis de corazón Dai y dijo que iba en camino a buscarme. Le pregunté al profe Castro si podía ir al baño. Asintió sin levantar la vista de su escritorio. Caminé a la biblioteca lo más rápido que pude sin correr. Amelia estaba parada frente a la ventana cuando llegué, mirando los libros y las flores. Se dio la vuelta cuando me oyó llegar, y su sonrisa era tan grande, que hizo que toda mi semana nerviosa de planeación valiera la pena. Se acercó y le pregunté, oficialmente, si quería ir a la graduación conmigo. Dijo sí, obvio, y luego me besó. Ahí mismo, en el pasillo, afuera de la biblioteca. La señora Reina apareció en la puerta y nos hizo pshh, pero estaba sonriendo cuando lo hizo. Noté que varios estudiantes tenían sus celulares fuera, grabando todo. Normalmente, eso me habría puesto ansioso. Pero no me importó. En absoluto. Regresamos a la biblioteca y Amelia le tomó fotos al arreglo de libros desde todos los ángulos. Publicó una en su Instagram con una leyenda sobre la propuesta más creativa de la historia. Y en menos de 1 hora tenía más de 200 likes. Santi me encontró después de la 4ª hora y me preguntó cómo había salido todo. Le enseñé el post de Instagram de Amelia y me dio un puñetazo en el hombro. De esa manera que tienen los amigos de demostrar que están felices por ti. La planeación de la graduación se apoderó de las siguientes semanas y se convirtió en este proyecto grupal masivo. Regina creó un chat de WhatsApp conmigo, Amelia y otras 6 personas que iban a ir juntas. Discutieron reservaciones para cenar en diferentes restaurantes del centro
Compararon precios, menús y tiempos de traslado. Alguien sugirió que todos fuéramos en una limusina grande, pero eso fue descartado porque sería demasiado caro de dividir. Acordamos vernos en el restaurante y de ahí irnos en caravana al salón de fiestas. El chat se llenó de cientos de mensajes sobre colores de vestidos, opciones de boutonniere y planes para el after. Me agregaron a otros 3 chats grupales relacionados con la graduación, uno solo para los hombres, coordinando los tiempos para recoger el traje, uno para organizar las fotos antes de la cena, y uno para planear el after en la casa de Rigo. Pasé de estar básicamente en 0 chats grupales a estar en 6. Mi celular no dejaba de vibrar. Regina me mandaba mensajes privados sobre el color y el estilo del vestido de Amelia, para que yo pudiera coordinar mi corbata y el boutonniere. Me mostró fotos del vestido desde diferentes ángulos y me hizo prometer que no le diría a Amelia que me las había compartido. El vestido era de un color morado profundo, que se veía casi azul con cierta luz. Regina me dijo dónde comprar flores que combinaran y me mandó enlaces de florerías específicas. El sábado, Amelia vino a mi casa para trabajar en un proyecto de historia que teníamos que entregar la siguiente semana. Mi mamá abrió la puerta cuando tocó el timbre y las oí hablando en la entrada. Cuando bajé, mi mamá ya le estaba preguntando a Amelia sobre sus planes para la universidad y qué quería estudiar. Se pasaron a la cocina y yo las seguí. Mi mamá le ofreció algo de tomar a Amelia y empezaron a hablar de un reality show que ambas veían. Me quedé ahí parado, escuchándolas discutir el último episodio y todo el drama entre los concursantes. Amelia se sabía cada detalle. Y mi mamá también. Intercambiaban opiniones sobre quién era falso y quién era genuino, y qué pasaría en el episodio de la próxima semana. Yo ni siquiera sabía que mi mamá veía ese programa. Después de unos 20 minutos de esto, les recordé que teníamos un proyecto en el que trabajar. Subimos a mi cuarto y esparcimos nuestros apuntes sobre mi escritorio. Trabajamos quizás 1 hora antes de que mi mamá nos llamara para cenar. Amelia se quedó a cenar con nosotros. Mi papá llegó del trabajo a mitad de la cena y mi mamá se los presentó. Mi papá le preguntó a Amelia sobre la escuela, su familia y sus planes después de la prepa. Ella respondió a todas sus preguntas con facilidad e hizo chistes que de hecho hicieron reír a mi papá. Mi hermana menor llegó de casa de su amiga y se unió a nosotros en la mesa. Se quedó mirando a Amelia todo el tiempo, como si fuera una especie de celebridad. Después de la cena, Amelia ayudó a mi mamá a recoger los platos, aunque mi mamá le dijo que no tenía que hacerlo. Se quedaron paradas juntas en el fregadero, lavando y secando, y hablando de otro reality show. Cuando Amelia finalmente se fue, como a las 8, mi mamá me jaló a un lado, me dijo que le había caído muy bien, que encajaba en nuestra familia de forma natural. El lunes, en el lunch, Rigo se acercó a nuestra mesa en el salón de cómputo. Se quedó parado ahí un segundo, viéndose incómodo, antes de preguntar si podía hablar conmigo en privado. Lo seguí al pasillo. Se disculpó por llamarme nadie en el grupo de WhatsApp y por haberme ignorado. Dijo que solo estaba presumiendo y que no lo dijo en serio. Luego me invitó a su fiesta pregraduación en su casa de Valle de Bravo. Dijo que Amelia obviamente ya estaba invitada, y quería asegurarse de que yo supiera que también era bienvenido. Al principio no supe qué decir. Una parte de mí seguía sospechando que esto era algún tipo de trampa. Rigo pareció notar mi duda y me dijo que la fiesta sería tranqui. Solo gente pasando el rato antes de la graduación. Nada loco. Dije que lo pensaría, él asintió y se fue. Cuando volví a la mesa, le conté a Amelia sobre la invitación. Ella me confirmó que Rigo estaba siendo sincero, que sus fiestas eran divertidas, a pesar de su reputación. Dijo que definitivamente deberíamos ir, porque sería una buena forma de convivir con todos antes de la graduación. Acepté. Aunque la idea de ir a la casa de Rigo en Valle todavía se sentía surrealista. El siguiente fin de semana, Regina me mandó la dirección de una florería en el centro. Tomé el autobús hasta allí el sábado por la mañana. La tienda era pequeña y olía abrumadoramente a rosas y lirios. Una señora detrás del mostrador me preguntó si podía ayudarme. Le expliqué que necesitaba un corsage, ramillete de muñeca, para la graduación, que combinara con un vestido morado específico. Le mostré las fotos que Regina me había enviado. La señora las miró con atención y luego me llevó a una vitrina llena de muestras de corsajes. Me señaló varias opciones que funcionarían con el color del vestido. Nos decidimos por uno con rosas moradas y pequeñas flores blancas de acento. Me preguntó cuándo lo necesitaba y le di la fecha. Anotó mi información y dijo que estaría listo para recogerlo el día antes de la graduación. El costo total fue más de lo que esperaba, pero tenía dinero ahorrado de mi cumpleaños y de algunos trabajos ocasionales que había hecho para los vecinos. Pagué y me fui, sintiéndome realizado. La semana antes de la graduación, el profe Castro me pidió que me quedara después de la clase de cálculo. Pensé que tal vez había hecho algo mal o había reprobado un examen. En lugar de eso, me dijo que había notado cambios positivos en mi confianza y participación en los últimos meses. Dijo que estaba levantando la mano para dar respuestas más a menudo y que parecía más comprometido con la materia. Luego dijo, a veces, la persona correcta saca la mejor versión de ti mismo. Le di las gracias y me fui, sintiéndome raro, pero también bien por lo que había dicho. Nunca había pensado en mí mismo como alguien cuya confianza pudiera cambiar tan notablemente. La noche de la graduación finalmente llegó, después de semanas de planeación, chats grupales y coordinación. Recogí el corsaje de la florería por la mañana. Mi mamá me ayudó a arreglarme, acomodándome la corbata 3 veces hasta que se vio bien. Me tomó como 50 fotos con mi traje azul marino parado en nuestra sala. Conduje hasta la casa de Amelia en el coche de mi mamá. La luz de check engine seguía prendida, pero había mandado a lavar el coche y saqué toda la basura y las botellas de agua viejas. Me estacioné en su cochera y caminé hasta la puerta principal. Me temblaban ligeramente las manos cuando toqué el timbre. La mamá de Amelia abrió y me invitó a pasar. Amelia bajó las escaleras un minuto después, usando el vestido morado que había visto en las fotos de Regina.
Se veía aún mejor en persona. Se había hecho algo diferente en el cabello y llevaba más maquillaje del habitual. Me quedé ahí parado, mirándola, hasta que Santi me mandó un mensaje preguntando si estaba bien. Saqué la caja del corsaje y la abrí. Me temblaban las manos mientras trataba de ponérselo en la muñeca. Ella se quedó quieta y me sonrió mientras yo batallaba con el broche. Su mamá nos tomó fotos juntos frente a su chimenea. Manejamos al centro, al restaurante italiano donde nos íbamos a encontrar con todos los demás. La reservación era a las 6:30. Llegamos 15 minutos antes y esperamos en el estacionamiento. Regina y su cita llegaron después. Luego, Rigo con su novia. Luego otras 4 parejas de nuestros chats grupales. Entramos todos juntos y la hostess nos llevó a una mesa larga que habían preparado para nuestro grupo. El restaurante tenía manteles blancos, velas en cada mesa y música suave de fondo. Me senté junto a Amelia, y frente a Santi, que había invitado a Regina, habían empezado a hablar en la última fiesta. El mesero trajo los menús y tomó nuestras órdenes de bebidas. Todos hablaban, reían y se pasaban los palitos de pan. Pedí pollo parmesano y Amelia pidió fettuccine Alfredo. La comida llegó caliente y perfectamente cocinada. Hablamos sobre planes para el verano, visitas a universidades y quién se iba a dónde en otoño. Amelia mencionó que quería que conociera a sus papás oficialmente pronto, no solo la rápida presentación de las fotos de la graduación. Dijo que su papá quería invitarnos a cenar a los dos algún día. La conversación fluyó fácilmente, sin ninguno de los silencios incómodos que yo había temido. Regina contó historias sobre su desastroso examen final de química, y Rigo habló sobre sus planes de estudiar negocios. Santi hizo reír a todos con una imitación de nuestro profesor de literatura. Miré alrededor de la mesa, a todas estas personas con las que, hace unos meses, nunca me hubiera imaginado siendo amigos. Y me di cuenta de cuánto había cambiado todo desde esa notificación de WhatsApp. Después de la cena, manejamos al salón de fiestas de la graduación. Era un salón de un hotel en el centro, con candelabros colgando del techo e iluminación morada que hacía que todo se viera un poco irreal. El lugar ya estaba lleno cuando entramos. La música sonaba tan fuerte por los altavoces que podía sentir el bajo en mi pecho. Amelia me agarró de la mano y me jaló hacia la pista de baile antes de que pudiera sobrepensarlo o encontrar excusas para quedarme parado contra la pared, como solía hacer en los eventos escolares. El DJ estaba poniendo una canción pop que reconocí de la radio. La gente saltaba en grupos, sus ropas formales viéndose extrañas combinadas con el baile caótico. Empecé a moverme torpemente, tratando de copiar lo que hacían los demás, pero Amelia solo se rió y siguió bailando, sin importarle lo que pensara nadie. Pusieron una canción lenta después de unas 3 canciones. Ella se acercó más, poniendo sus brazos alrededor de mi cuello. Puse mis manos en su cintura, como había visto en las películas, y nos mecimos de un lado a otro. No fue complicado ni elegante, pero se sintió bien. Solo movernos juntos sin preocuparnos por vernos estúpidos. Empezó otra canción rápida y me jaló más adentro de la multitud, justo al centro de la pista de baile, donde todos podían vernos. La canción era una que de hecho conocía de mi lista de Spotify, y de repente, ya no estaba pensando en mis movimientos o en quién estaba mirando. Solo me moví con la música, y Amelia igualó mi energía, ambos riéndonos cuando hacía algo particularmente ridículo con mis brazos. Diego se acercó durante un descanso, cuando nos hicimos a un lado para tomar agua de la barra. Se vio incómodo por un segundo, cambiando su peso entre sus pies, como hace la gente cuando está a punto de decir algo difícil. Nos dijo que nos veíamos bien juntos. Y luego admitió que había sido un poco idiota en ese grupo de WhatsApp, que solo estaba presumiendo y que no dijo en serio las cosas que dijo. Le dije que estaba bien, que no había problema, que todo había salido bien de todos modos. Mencionó el TEC y cómo estaba enfocado en el básquetbol y en prepararse para la universidad. Ahora que el drama de la prepa ya no importaba tanto, sabiendo que te ibas en unos meses. Hablamos como 5 minutos sobre su beca y sus planes. Antes de que regresara con su cita al otro lado de la pista, vi a Santi y a Regina bailando juntos, lo cual me sorprendió, porque Santi nunca había mencionado estar interesado en ella. Se veían felices, sin embargo. Ambos sonriendo y hablando entre canciones. Santi me vio y me levantó el pulgar, sonriendo como un idiota. Me di cuenta de que mi mejor amigo podría estar teniendo su propia historia de graduación en este momento. Algo que empezó porque yo finalmente hablé con Amelia y junté a todos. El DJ anunció la última canción de la noche, alrededor de las 11, y todos se amontonaron en la pista para un último baile lento. Amelia descansó su cabeza en mi hombro y apenas nos movimos. Solo nos quedamos ahí, meciéndonos ligeramente mientras sonaba la música. Después de que terminó la graduación, todos manejamos a la casa de Rigo en Valle de Bravo, en una caravana de coches, siguiendo su jeep por la ciudad, y luego por la carretera hacia la costa. Había estado nervioso por esta parte toda la semana, preocupado de que las legendarias fiestas de Rigo fueran demasiado para mí, demasiado ruidosas y caóticas, y llenas de gente haciendo cosas con las que no me sentía cómodo. Pero cuando llegamos, era solo gente pasando el rato en la terraza trasera que daba al lago, jugando juegos de cartas y hablando en pequeños grupos. Alguien había pedido pizza y había hieleras llenas de refrescos y agua. Los papás de Rigo estaban en casa, adentro, pero claramente conscientes de lo que estaba pasando, lo que hizo que todo se sintiera más seguro y relajado. Me senté en una silla de jardín con Amelia y jugamos un juego de cartas con otras 6 personas, riéndonos cuando alguien hacía una jugada estúpida o se le olvidaba de quién era el turno. Regina y Santi se sentaron juntos en una banca cerca del barandal, hablando en voz baja y uniéndose ocasionalmente al juego. Todo se sintió normal y divertido, en lugar de intimidante.
Solo amigos pasando el rato después de un gran evento. Alrededor de la medianoche, Amelia y yo bajamos las escaleras de la terraza hacia el muelle, dejando nuestros zapatos al pie de la escalera. La madera estaba fresca bajo mis pies y el lago era esta presencia enorme y oscura, haciendo un ruido constante. Caminamos por la orilla, hablando de lo extraño que era que ambos nos hubiéramos gustado durante 3 años, sin saberlo. Ella admitió que casi se dio por vencida en tratar de llamar mi atención, antes de que Regina sugiriera la idea del grupo de WhatsApp, que había estado lista para simplemente seguir adelante y olvidarse del tipo callado de la clase de historia. Yo le conté sobre todas las veces que la había observado en la cafetería, cómo me había memorizado su horario sin querer, cómo había practicado conversaciones en mi cabeza que nunca tuve el valor de empezar. Seguimos caminando hasta que el ruido de la fiesta se desvaneció detrás de nosotros, y solo se oía el sonido del agua y nuestras voces. Me preguntó sobre mis planes para la universidad, y si me daba miedo irme de casa y empezar de cero en otro lugar. Dije que estaba nervioso, pero también emocionado, que tenerla a ella hacía que todo el asunto fuera menos aterrador. Encontramos un lugar donde alguien había dejado una manta de playa y nos sentamos, mirando el agua. La conversación cambió a temas más ligeros. Películas favoritas, música, cosas tontas que recordábamos de la primaria. Ella me contó sobre las tradiciones raras de su familia, y yo compartí historias sobre mis tíos y sus expectativas ridículas. El tiempo pasó sin que me diera cuenta. Los minutos se convirtieron en horas mientras hablábamos de todo y de nada. El cielo empezó a aclararse alrededor de las 5 de la mañana. Un cambio gradual de negro a azul oscuro, y luego a un naranja pálido. Amelia se recargó en mi hombro y se quedó callada. Su respiración se hizo más lenta, hasta que me di cuenta de que se había quedado dormida. Me quedé ahí sentado viendo el amanecer en etapas, los colores extendiéndose por el cielo y reflejándose en el agua. Hace 3 meses no podía decirle 2 palabras sin tartamudear o desviar la mirada. Ahora estaba dormida en mi hombro, en un muelle al amanecer. Después de nuestra graduación, el último mes de prepa se sintió completamente diferente a cualquier otro mes que había pasado en esa escuela. Me invitaron a planes grupales en el centro comercial y noches de películas en casas de la gente. Mi nombre apareció en las listas de invitados a fiestas de graduación. Gente con la que nunca había hablado antes me detenía en el pasillo para preguntarme sobre mis planes de verano o mis opciones de universidad. Ya no estaba viendo la vida pasar desde el salón de cómputo. Estaba participando en ella. Regina me agregó a su lista de mejores amigos en Instagram y empezó a mandarme memes que pensaba que me darían risa. Rigo me invitó a su fiesta de graduación, la personal, y me pidió específicamente que llevara a Santi. Emiliano me preguntó si quería unirme a un grupo para ir a ver una película el fin de semana antes de los finales. Todo cambió, y de repente, tenía planes los viernes por la noche y gente mandándome mensajes preguntando dónde estaba. Amelia y yo estudiamos juntos para los exámenes finales. Nos veíamos en la biblioteca, o en el café, o a veces en su casa cuando sus papás estaban. Desarrollamos este sistema donde nos hacíamos preguntas, y quien tuviera más respuestas correctas, elegía qué hacíamos después. Ella generalmente ganaba en química, y yo generalmente ganaba en cálculo, y nos dividíamos historia y literatura. Mis cartas de aceptación de la universidad empezaron a llegar en abril. Me aceptaron en 3 escuelas, incluyendo mi opción principal en la Ciudad de México. 2 días después, Amelia me mandó un mensaje, vuelta loca, porque la habían aceptado en su opción principal también, que resultó estar en la misma ciudad que la mía. No en la misma universidad, pero lo suficientemente cerca como para visitarnos fácilmente. Quizás a 20 minutos en metro entre campus. Hicimos planes para explorar la ciudad juntos durante el verano, antes de que empezaran las clases. Para encontrar los mejores cafés, entender el transporte público, y simplemente acostumbrarnos a estar allí. El día de la ceremonia de graduación llegó con un clima perfecto. Soleado, pero no demasiado caluroso. Me senté con Santi y los otros habituales del salón de cómputo en nuestra sección asignada. La ceremonia fue larga y aburrida, con demasiados discursos de los directivos y del mejor promedio, que no fui yo, al final. Cuando finalmente empezaron a decir los nombres, crucé el escenario, agarré mi diploma y escuché a mi mamá gritar desde algún lugar del público. Después de que terminó la ceremonia y todos aventaron sus birretes al aire, Amelia me encontró entre la multitud. Me dijo que su familia iba a tener una cena de celebración en un restaurante del centro. Ya les había dicho a sus papás que me iba a llevar, y me habían guardado un lugar. Ambas familias terminaron en el mismo restaurante, sentadas en una mesa larga que habían juntado. Mi mamá y la mamá de Amelia descubrieron que a ambas les encantaban los mismos programas de cocina y pasaron la mitad de la cena discutiendo recetas. Mi papá y su papá hablaron de deportes y del trabajo. Mi hermana menor le hizo a Amelia 1.000.000 de preguntas sobre la universidad y qué se sentía ser popular. Todo se sintió natural y fácil, como si nuestras familias se conocieran de años, en lugar de apenas estarse conociendo oficialmente. Habían pasado 3 meses desde que esa notificación de WhatsApp cambió todo. Me iba a la universidad en otoño, con una novia increíble, con amigos de verdad que me incluían en sus planes, y con una confianza que nunca pensé que tendría. La chava que había estado observando durante 3 años, me había estado observando a mí todo el tiempo. Ambos demasiado asustados para dar el primer paso. A veces, las mejores cosas pasan cuando finalmente te arriesgas. Escribes 2 palabras, y le das a enviar antes de que puedas convencerte a ti mismo de no hacerlo.